llegar a tu morada, recibiendo tu bendición. Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame, recíbeme en tus brazos, Señor, no olvides en encontrarme, que yo estoy aquí, 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 que yo, aleluya, estoy aquí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí. Santo es el Señor, mi Dios, Dios Padre Todopoderoso. Altísimo Señor, que moras en los cielos, Señor, y tiene tu Santo Espíritu entre nosotros en esta tierra. En esta hora exaltando, glorificando su nombre, Padre, dándole honra y gloria al único Dios que conocemos, Señor. Aquel que dio su Hijo unigénito, varón ilustre del reino, en sacrificio vivo por nuestros pecados. Ese que tiene entre nosotros, como viento recio, Santo Espíritu. A ese Dios trino en esta hora exaltamos, glorificamos, bendecimos, damos honra y gloria. Bendito sea mi Señor. Bendito sea Dios eterno. Reciba honra y gloria, Señor. Solo usted es digno de ser adorado, exaltado. Solo usted y en usted el Hijo amado, aquel que le dio complacencia en este mundo y en la eternidad. Bendito sea Jesús de Nazaret, Cordero Santo, Hijo del Altísimo, Mesías prometido. Te reconocemos como nuestro Salvador y hemos doblado nuestras rodillas y nuestra lengua te confiesan y la confiesan al mundo que tú eres el único camino, la única verdad, la única vida. Espíritu de Dios, en esta hora te invocamos tu presencia en todos nosotros. Invocamos tu majestad, trayéndonos, Señor, refrigerio celestial, ayudándonos a entender la palabra que han sido escritas por inspiración vuestra, Espíritu de Dios, para poder nosotros entender, comprender y manejar en el Espíritu el plan de salvación que nuestro Señor creó desde la fundación del mundo. Presencia necesitamos, presencia del Espíritu Santo en cada persona que en esta hora y un poco más tarde pongan al servicio de su entrada la tecnología moderna que usamos para comunicarnos. Cada computadora, cada tableta, cada celular que abre en esta hora cualquier hermano, sea una ventana para que el Espíritu le llegue. Poner vuestros oídos en disposición al servicio del entendimiento del reino. Poner vuestros oídos al servicio del Espíritu Santo. Y en este día aprenderemos lo que así el Señor nos quiere revelar y enseñar. Espíritu de Dios, la hora es tuya. En el nombre de Jesús, que se sienta su presencia entre nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sabatino de la Escuela Bíblica Avanzada. Hoy tenemos un capítulo un tanto breve comparado con otros, pero también tan importante como el que más. Vamos a comenzar la lectura, vamos a hacer algunas paraditas y luego le daremos como siempre oportunidad para que los hermanos
hagan las preguntas que así deseen hacer. Adelante con la lectura, hermana Luz. Adelante, Laura, hará la lectura general. Ok, voy a leer Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. 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 Gloria a Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Parada 1. Ahí tenemos algo muy interesante. Nosotros tenemos, siempre le he dicho, que aprender a leer la Biblia y no verla como una literatura común y corriente. Porque en la Biblia hay una serie de informaciones que no nos dan detalles del fundamento de ellas. Entonces tenemos nosotros no que lucubrar, sino que meditar en el Espíritu para que nos revele de dónde proceden tales cosas. Ahí se está hablando de que en aquellos días se multiplicaban los discípulos. O sea, el discípulo es el que quiere aprender. O sea, muchas personas querían aprender de los apóstoles. Es lo primero que hay que leer ahí, así como está dicho. Lo segundo que hay que ver ahí es que dice que se multiplicaban y de repente, un poquito más allá, nos dicen lo contrario. Vamos a recordar primero que Jesús había dicho: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Se acuerda que lo estuvimos leyendo en el libro de San Juan? Lo estudiamos eso. A eso es que se refiere Jesús, a eso que están citando ahí. Note que la cantidad de personas que está discutiendo con Esteban no son judíos. Lo dice muy claro, son de la sinagoga de los libertos de Grecia, y comienza a mencionar los pueblos uno por uno.
El crecimiento de la iglesia no se está dando en el corazón de Israel. Se está dando en aquel lugar que el Señor dijo, yo tengo otras ovejas. Porque cuando Cristo vino, sus obras comenzaron a detallarse, comenzaron a hablarse de ella, porque es un movimiento del Espíritu Santo que lo está dirigiendo. Y como es un movimiento que dirige el Espíritu Santo, en todas esas sinagogas que estaban en torno a lo que era el Imperio Romano, todo eso era ocupado por Roma, se está discutiendo lo que había sucedido en Israel. Esteban por sí mismo tampoco es judío. Esa gente que están discutiendo con Esteban ahí, y el mismo Esteban, no son judíos de nacimiento ni de sangre. Ahí es que comienza a destaparse en la Biblia algo que hoy está vigente en la nación de Israel. Y es que en el judaísmo, todo el que se introducía a él y cumplía con las leyes de Moisés era un judío. Hasta el día de hoy, le he dicho varias veces, hay dos naciones en donde la religión impone la ciudadanía. Una es Polonia. En Polonia, el que no es católico no es polaco. No tiene ciudadanía polaca. Y en Israel, el que no es del judaísmo no pertenece a la nación de Israel. Pero si lo aceptan, entonces son de la nación de Israel. Por eso es que ustedes han visto y vamos a seguir viendo en el transcurso de este libro de los hechos, digamos, del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Ese nombre está muy mal puesto. En las obras del Espíritu Santo entre la iglesia primitiva, van a oír la lucha que mantuvo Pablo con aquellas normas que querían dentro del Evangelio, dentro de la iglesia del Señor, imponer hábitos y costumbres judías, e incluso el concilio amarra a Pablo y lo manda al templo donde lo cogen preso para pedir perdón por estar predicando a la gente que no es circunciso y que no ha aceptado la costumbre judía. Y esa gente que están ahí discutiendo con Esteban, están circuncidados todos. Y hay un momento en que Pablo le dice a uno de sus discípulos, creo que es a Timoteo, circuncídate por causa de los judíos, para que te den a hablar en la sinagoga. O sea, para que tú digas yo soy judío con autoridad. Mientras Pablo, que es nacido, formado y todo, entre los judíos, lo que levanta es la bandera de Roma. Yo soy ciudadano romano. Porque la ciudadanía en esa época era una elección de la persona. Por otro lado tenemos que dicen los discípulos que no es justo que ellos dejen la palabra y la oración para atender a la mesa, o sea, repartir comida. ¿Y qué era lo que estaban ellos estudiando y orando? Mire, para nosotros es muy fácil ahora, si estamos estudiando la palabra, hoy ya la tenemos escrita ahí, pero cuando se está desarrollando ese episodio del libro de los Hechos, no está escrita la palabra. Ellos lo que están es lucubrando en el Antiguo Testamento, entiéndase, en el Pentateuco, el cumplimiento de la palabra en Cristo Jesús. Y lo demuestra el hecho de que en el discurso de Pedro y en el discurso de Esteban hay un vaciamiento del Pentateuco. Porque ellos están escudriñando para justificar ante los judíos el cumplimiento de la palabra. Entonces los apóstoles dicen, pero no es bueno que nosotros dejemos esto para estar repartiendo comida. Ahora bien,
¿De dónde viene esa murmuración? Ese chimoteo que está vigente en la iglesia del Señor hoy. Los intrépidos hermanos son capaces de criticar hasta la vestimenta de los hermanos y las hermanas. Ya no porque no le den comida a ellos, sino hasta por la forma de vestir y caminar. Le critican hasta el perfume. Lo he oído. Tiene un perfume que me molesta. Como se lo pusieron para esa persona. Eso que ustedes están oyendo ahí, que está vigente hoy en día, entró en la iglesia del Señor con Ananías y Zafira. Fue con ellos que entró el demonio, por eso fue que murieron, porque le llevaron el demonio a la iglesia, que estaba inspirado en el Espíritu. Y el demonio se quedó dando vuelta ahí. Ya comienza el chimoteo, un chimoteo entre ellos. A mí me dan más, te le dan menos. ¿Por qué no le dan a esto? ¿Por qué no le dan a los otros? Y en esa época, una viuda era un ser abandonado y despreciado. Por eso digo a los hermanos, cuidado con ponerse a hablar. El mismo Pablo comete un error y menos mal que lo reconoce, que es el que está hablando, diciendo, una viuda tiene que tener tal y cual característica. Él le está dando la característica a la viuda. Porque si no puede tener marido, porque ahí hay un machismo centrado, nacido en el judaísmo, que pasa al cristianismo. Porque todos ellos, los primeros miembros de la iglesia, vienen del judaísmo. Y la cosa más difícil para un ser humano es justamente desaprender para aprender. Y los primeros discípulos ni siquiera al lado de Jesús habían desaprendido. Entonces siguen arrastrando dentro del proyecto cristiano hábitos, costumbres y juicios de valores del judaísmo. Y lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Sigamos leyendo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Parada. Ya vimos esa. Sigue para la próxima. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estamos oyendo eso. Vamos a elegir a 7 varones que se encarguen de eso. Mire, veis si ahí no hay judaísmo puro. 7 varones, ninguna mujer. Cuando Jesús anduvo rodeado de mujeres y comía en casa de 2 mujeres, y fueron mujeres las primeras que estuvieron en la vanguardia con Jesús. Pero ellos no están meditando sobre ese papel de Jesús. Están meditando sobre lo que dice el Pentateuco. Por eso eligen 7 hombres y ninguna mujer. Lo que Jesús hizo no les sirvió de ejemplo a ellos. Y los nombres de esas personas que están ahí son nombres griego y arameo. O sea, ninguno de esos 7, y quizá aparezca uno, porque yo estuve buscando el origen de esos nombres. Nada más llegué hasta el 4 y me di cuenta, ya hay mayoría, al 5, perdón. Ninguno de esos nombres tienen raíces hebreas. Lo que significa que el crecimiento de la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo humano, la cantidad de personas cuantitativa como cualitativamente,
no dependía de los judíos, sino de los pueblos vecinos. Ahí están 7 líderes de pueblos vecinos. Y lo que discuten con Esteban son también de esos pueblos vecinos. Entonces ese crecimiento no se da en Israel, no es verdad. Y lo dicen ellos mismos, sin darse, el mismo Lucas lo dice sin darse cuenta o dándose cuenta, y lo expresa. Lo que no se dan cuenta son los que leen, lo que están leyendo eso. Que le pasan por encima como una literatura común y corriente. Y no se dan cuenta, no tienen sentido del contenido del trabajo de ese ministerio. Por falta de investigación y de información espiritual. Pero al elegir a esa 7 personas, se inicia en la iglesia algo muy importante, el diaconado. Diáconos y diaconisa, menos mal que hoy tenemos diaconisa, servidores del Señor. El servidor del Señor, el diácono del Señor, no es una figura secundaria en la iglesia, comparada con la figura de los hombres, porque la figura primaria es Cristo, todos somos secundarios. Debemos decir entonces que los diáconos no son tercera persona, ni cuarta persona. Son los que tienen que dar el ejemplo en el ejercicio práctico del evangelio. Son servidores. ¿A qué vino Jesús? A servir. Entonces el diácono es un ejemplarizador del ministerio de Cristo Jesús. Es un servidor. Y dicen los apóstoles, varones llenos de sabiduría. Siguen dándole bombo por ahí. ¿Por qué? Los hermanos que son servidores de las iglesias, tomen en consideración que el papel vuestro es tan importante como el que más. Porque están ejemplarizando y están ejecutando una orden de Cristo Jesús. Lo que le hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y aunque la iglesia no se la hace a los pequeños, están prestando un servicio. Dios bendiga a todos los diáconos y diaconisas. Son ejemplarizadores del ministerio del Señor. Ahora, bien, los diáconos que tenemos hoy en día, no voy a hablar de todos porque no lo conozco a todos, pero del grupo que yo conozco, hay gente endemoniada que usted llega a su iglesia y ni siquiera un Dios lo bendiga. Siéntese allí, coja por la izquierda, váyase por la derecha. Eso no es servicio, eso es un servicio de tráfico. Siéntese en el sillón tal, en la fila tal. Eso es un tráfico que tiene la iglesia, no un diácono. Un tráfico, no un diácono. Y lo que tienen en la puerta a veces es un portero, no un diácono. O un guardia de seguridad, no un diácono. Porque el diácono es una gente ungida en el Espíritu Santo, lleno de amor. Y cuando llega una persona ahí, hermano o no hermano, tiene que mirarse en ese espejo y sonreír en su corazón por dentro. El alma del que llega a la iglesia tiene que recibir la luz del diácono. El diácono representa el ministerio de Jesús. En ocasiones, mucho más importante que la prédica. Porque la atención, la asistencia, la ayuda del diácono puede ser de más convencimiento que la oratoria del predicador. Y ahí que viene el asunto con nosotros. En la iglesia no puede haber gente con cara de yo no fui, o con cara de demonio, o con toro bravo. Tiene que ser hombres y mujeres, mujeres y hombres de contentamiento espiritual, sublime, gentiles, educados, soportadores,
guías espirituales. No le diga siéntate en la fila tercera. Llévelo al sillón que usted considera se debe sentar y dígale, aquí usted está bien. Le conviene aquí, si no le busco otro. Porque esa iglesia no es del diácono ni del pastor, es de Cristo Jesús. Y ahí hay que estar cómodo en el espíritu. Si necesita algo, por favor, hágame una seña. Pero no espere que le haga la seña a la persona nueva en la iglesia. Vaya y pregúntale. Lo que están hablando el church, esas cosas que hablan en la iglesia. Hay que buscar, hay que comprar el dinero. Cuando estén hablando de todo eso, entonces está cómodo, mi hermano. Necesita algo. Si necesita un baño, me avisa. Si necesita cualquier cosa, ya usted sabe. Ese es un diácono. Y cuando se para de ahí esa persona, ese diácono que lo recibió u otro diácono que lo esté viendo, o diaconisa, inmediatamente dele las gracias por haber venido. Gracias, mi hermano, por haber venido a escuchar la palabra del Señor. Se ha edificado su espíritu. Voy a orar por usted. Y ore por él. Usted no está ahí para sentar gente nada más. Ore por esa persona nueva que llegó ahí. Y si es posible, ahí mismo en la iglesia, usted quiere que oremos por usted. Ahí mismo. ¿Tiene algún problema para que oremos por usted? Ahí mismo. Quiero verlo. Quiero verlo en la iglesia eso. Quiero ver la diaconisa y los diáconos orando por las personas que llegan. Cuando termine el culto, lo que van es empujarlo cuando piden que pasen al altar. ¿Usted quiere ir? Vengan, vamos, sí, hombre, vamos. Vengan. Óigame, no moleste una visita en la iglesia. Quien tiene que llevarlo al altar fue quien lo llevó al templo. El Espíritu Santo. No obligue a nadie a recibir al Señor, porque ya el Señor lo llamó. Y al Señor no se le acepta por obligación ni por presión, y mucho menos, como acostumbran una iglesia evangélica, a meter miedo. Cuando salgas por ahí, si no te arrepientes aquí, puedes morirte, te puedes llevar un carro. ¿A usted qué le importa esa vaina? Esa persona fue a la iglesia por miedo, ¿acaso? Todo el que va a la iglesia busca primero del amor del Señor. Y el amor del Señor no es para meter miedo. Porque Él lo dijo muy claro. No temáis. O sea, no tenga miedo. Pues tanto no meta miedo usted. Diaconisa, diácono, vosotros sois la cara linda del Evangelio. Sois vosotros. No es el pastor, no es el sacerdote, no es el obispo. Son ustedes. Son ustedes. Eso en la iglesia pasa idéntico que en las oficinas públicas. De una oficina pública lo maltratan, le echan la culpa de maldito gobierno. Ahí está maldiciendo al gobierno entero por una figura que lo trató mal. Por uno que lo trató mal. Eso mismo pasa en la iglesia. Pregúntele si tiene transporte. ¿Quiere que le busque? A ver si aparece un hermano que lo lleve. ¿Dónde usted vive? Usted anda en carro público, en taxi. Le llamo un Uber. Le llamo un taxi. Le busco un hermano que lo acerca a su dirección. Y los hermanos que tienen vehículos, que la iglesia llena de vehículos, con más vehículos que asientos. Ninguno pregunta si hay alguien que necesite que le dé un empujón, como decimos nosotros, una bola. Y a veces eso quiere que lo lleve, es lo que llena el corazón de la persona. Porque ¿sabe por qué nos llamamos cristianos? Porque no parecemos a Cristo.
Pero también hay Cristo demonio o demonio Cristo. Porque el parentesco es más con el enemigo que con el Señor. Entonces, diácono, el evangelio comienza contigo. Tú eres la persona que recibe, acomoda la iglesia. Diácono, deja de estar discutiendo disparates dentro de la iglesia. Que lo veo, lo escucho. Se molestan por cualquier bobería. A mí me tocaba hoy, siempre me toca. Siéntete feliz cuando te toque y cuando no te toque, si está apretando el servicio. El servicio se presta por amor, porque el servicio es para el Señor, no para el pastor, no para el sacerdote, no para la iglesia. Siéntete feliz cuando te digan, van a faltar 2 hermanos, tú puedes decir, sí, yo voy. Te están diciendo, aquí hay una oportunidad que tú demuestres el amor de Cristo. Para eso que te llaman. Para que demuestre el amor del Señor. Sí lo tienes. Si no lo tienes, ay, yo no tengo que ir, digo, hermano, no, siempre me llaman a mí. Hermano, hermana, siéntete bien sirviéndole al Señor. Tú no le estás sirviendo a las paredes con asiento, con tarima y con luces, micrófono y bocina. Tú le estás sirviendo al Dios que te dio salvación. Sé agradecido. Continuemos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Imposición de mano ahí. ¿No hay una parada ahí? Sí, Señor. Perdón. Imposición de mano. Yo he visto, yo digo a algunos hermanos que oran con imposición de mano para transmitir el Espíritu Santo a la persona por la cual se está orando. Óigame lo que les voy a decir. El Espíritu Santo es una canasta de pan, ni de manzana, ni de mango, para usted estarlo repartiendo. El Espíritu Santo no se reparte, Él se entrega, Él llega. Eso de imposición de mano para pasar al Espíritu es una verdad. Eso tiene otro significado que es bonito y se puede usar en la iglesia. ¿De dónde viene eso? Eso viene del libro de Levítico, que el sacerdote ponía la mano sobre el animal víctima, o el becerro o el toro, le ponía la mano en la cabeza para decir, tú y yo somos iguales, ahora yo te transmito mis pecados y tú vas a pagar por mi pecado y yo voy a ser perdonado. O sea, que la imposición de mano tiene nada más y nada menos que una fuente de nacimiento en el libro del Levítico, el Antiguo Testamento. Por eso que Jesús es el Cordero Santo, porque el Señor proveyó de animal de sacrificio a su Cordero. Entonces, ese elemento de querer pasar al Espíritu Santo a través de la mano, eso no es verdad. Cuando usted le pone la mano, por ejemplo, están ungiendo a una persona, usted le está diciendo, ahora tú eres parte como yo de la congregación del Señor. Tú tienes los derechos que tengo yo. Tú te pones en posición de mano al obispo, porque ahora tú vas a ser igual que todos los obispos, porque tú vas a ser igual que todos los pastores, porque tú vas a ser igual que todos los sacerdotes, igual que todos los ministros, etc. Eso es lo que significa. Pero no es verdad que usted puede transmitir el Espíritu Santo con la mano. Como que usted es el dueño del Espíritu Santo. Y ahora te voy a dar una porción de él. Hágame un favor. Vamos a respetarlo. El Espíritu Santo llega y hace su obra donde Él elige llegar, donde el Padre indica. Y hay personas que orando en su casa es que reciben el Espíritu Santo.
no por imposición de mano, sino porque el Espíritu llega donde quiere llegar y se gobierna. ¿Y cuál es el problema de eso? Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios entre nosotros. Y usted no puede repartir a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. No es que la imposición de mano sea negativa, es que el uso que se le da no es el adecuado. Continuemos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Parada. Ahí tienen. Crecía en Jerusalén el número de discípulos y muchos de los sacerdotes también creían. Eso es un hipérbole. En literatura eso es un hipérbole. Quizá 5 sacerdotes de sinagoga entendieron el mensaje, comprendieron lo que había sucedido. 5 o 10, pero 5 o 10 no son muchos. Ahí pone mucho porque hay un afán de demostrar que el crecimiento fue rápido y veloz. Y el crecimiento no fue ni rápido ni veloz. Fue lento y de sacrificio. Y lo vamos a ver más adelante. El que empujó, o el que se montó en el motor que empujó el evangelio fue Pablo. Y por eso ustedes ven que ahí se está hablando siempre, seguimos haciendo hincapié, en que las personas que están ahí en Jerusalén no son de Jerusalén, son de otras sinagogas. Están llegando esa gente y se ven mucho, pero ellos se consideran que ya están circuncidados, pues son judíos. Entonces por eso dice esa parte que está ahí, que entonces queda desmentida un poquito más adelante. Vamos a ver. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Parada. Ahí tienen. Esteban no es judío, y lo dicen ahí mismo, como tampoco lo son los otros. Se hicieron judíos, pero no son judíos. Pero se hicieron judíos porque se habían aceptado ya de antemano el judaísmo. Ahora, Esteban es un ser lleno del Espíritu Santo. Es un ser que los que no tienen el Espíritu Santo no podían soportarlo. Como tampoco pueden soportar en las iglesias aquellos que están ungidos por el Espíritu Santo. Molestan en muchas iglesias. Molestan. Y hay gente que lo clasifica como locos. Si no lo apedrean, es porque ya no se usa. Pero en muchas iglesias, cuando se habla de Cristo Jesús, ya lo vimos en la clase pasada, y hubo hasta testimonio. Hablar inspirado en el Espíritu es negativo, totalmente negativo. De hecho, yo me pongo a veces a escuchar canciones cristianas que no tienen nada de inspiración divina. Parecen un bolero de los años 60. Palabras sueltas. Sin embargo, hay otros hermanos que hacen, por ejemplo, adoraciones, canciones con 2 estrofas. Y usted siente el peso del Espíritu. Porque cuando lo estaban haciendo, estaban llenos del Espíritu. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, va a molestar a muchas personas. ¿A cuáles? A los que nunca han sido tocados por el Espíritu. Porque hay creyentes, ya lo vimos, hay discípulos que son cosas muy diferentes. Totalmente diferentes. Creyentes y discípulos. Los creyentes le va a molestar cuando el Espíritu Santo esté en el discípulo. Porque el Espíritu Santo llega a discipular.
en el espíritu a la persona. El creyente no llega a ser discípulo. Puede discipularse más tarde. Puede hacerse discípulo. Porque discípulo es quien aprende de un maestro. Y el maestro es Cristo Jesús. Y en la iglesia hay gente que no aprende de Cristo Jesús. Aprende del pastor, del sacerdote, de quien usted quiera. Menos de Cristo Jesús. Esos son creyentes. Que pueden llegar a ser discípulos. Pero mientras tanto, hasta que no estén regidos por el Espíritu Santo, siguen siendo creyentes. Continuemos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Hay una palabra hermosa ahí, muy linda. Soliviantaron. La usaba mucho en mi campo. Solíviame, solíviate, o sea, levántate. Ahí queda cuestionado aquello que en Jerusalén crecía el evangelio. Porque dicen ahora que soliviaron al pueblo. Si el evangelio ha crecido tanto que hasta los sacerdotes están participando, ¿cómo pueden levantar en contra de Esteban al pueblo de Jerusalén? Y con él, a los sacerdotes, a los escribas, los fariseos y los saduceos. Cuando ya sabemos que al mismo Pedro, dicho en capítulos anteriores, no lo cogían en público preso ni lo maltrataban por temor a la multitud, o sea, la gente que estaba en torno a ellos. O sea, que es un crecimiento relativo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de crecimiento relativo. Yo he escuchado a algunos hermanos felices porque en China hay 5 millones de creyentes. Y en China hay 5 millones. Hermano, usted no sabe lo que es China. China no es Puerto Rico, ni República Dominicana, ni Cuba. Usted no sabe lo que es China. 5 millones en China es como una gota de agua en el mar. Está hablando de 1.500 millones de habitantes. Ahora diga que el evangelio está caminando en China, que está progresando. Eso es verdad. Pero no diga que hay una multitud en China de cristianos. Hoy somos locos. Eso hay que respetar el idioma. Porque estamos mintiendo sin querer o queriendo. Solo por la pasión, el apasionamiento que nos da nuestra fe. Y resulta que el Señor Jesús no era un ser apasionado. Era un ser dedicado, no apasionado. Dedicado a la obra. No contaba la cantidad que habían. Trabajaba. Por eso cuando él dice que soliviaron al pueblo, entonces ¿dónde están la gran cantidad de gente que en Jerusalén? Porque hasta le hicieron juicio a Esteban ahí. Lo que pasa es que eso es una hipérbole literaria que usa Lucas. Y nosotros tenemos que aprender a leer, porque en la Biblia hay todo tipo de figura literaria. Lucas lo que quiere decir es que ya había muchos creyentes, después que Jesús se fue, ya no eran 12. Claro, cuando Jesús se fue ya no eran 12. Incluso se cuenta que habían 60 en el aposento alto. Cosa que yo también dudo, porque nunca ven 60 gente en un aposento alto sin que derrumban esa casa. Pero, si es un hipérbole, lo que me está diciendo, y tengo que entender que había más de 12. Igual que ahora, habían muchos creyentes, pero no multitudes de creyentes. Una multitud comienza a formarse después, que simboliza un % importante de la población determinada. Por ejemplo, en Santo Domingo, la campaña política, usted lleva políticos de habladores, mentirosos. Un mitin de 1 millón de dominicanos. ¿Y dónde cabe 1 millón de gente en este país?
No, hombre, donde hay 100.000 gente, hay una multitud tan grande que usted no puede contarla, porque este es un país de calle estrecha y pequeño. Donde hay 1 millón de dominicanos movilizándose. Tiene que sentirse en el país entero esa movilización. Ahora, usted me dice, en el país entero se movilizaron 1 millón de personas, esa es otra cosa. Pero en el meeting habían, en la marcha habían, todo eso es falsedades. Mentiras hiperbólicas para engañar. Y en el caso de la palabra, es un simbolismo de cantidad expresado en la hipérbole. Continuemos. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Parada. Ahí tienen un mensaje muy bonito. Algunos hermanos fundamentalmente evangélicos de los que están oyéndome, siempre se lo he dicho. Lo que se quejan los judíos es que su costumbre es el resultado de la ley de Moisés. La ley de Moisés mandaba una serie de normas. No son los 10 mandamientos, son más de 1000 mandamientos. Es un código completo que envuelve la ley de Moisés, la ley mosaica. Para los que no han entendido todavía, Jesús rompió con eso. Por eso que ellos se están quejando. Jesús rompió con la ley. ¿La abolió? Sí, la abolió. ¿Por qué la abolió? Porque el mismo Pablo dice, la ley llegó hasta la cruz. No pasó de la cruz entonces. Jesús no cumplió la ley. De eso lo acusaban siempre. Y para los judíos esa ley y el templo son 2 elementos sagrados. Me falta un elemento sagrado. ¿Cuál es? La fiesta. Los días de fiesta son sagrados. Entonces Jesús ni respetó la ley, ni respetó el templo, ni respetó los días de fiesta. Por eso nos dijo a nosotros, templos son ustedes el Espíritu Santo. ¿Hay hecho para atrás el templo? Ahí lo echó para atrás. Mire, ¿por qué tus discípulos trabajan el día del sábado? Ahí está Jesús rompiendo la ley, la está aboliendo. Por no decir varias cosas más, porque no estamos en esa hora. Pero llama la atención que la lucha con el cristianismo y el judaísmo se establece a través justamente del no respeto a la ley mosaica de los judíos. De ahí que viene todo. Por eso se llama de blasfemo. Continuemos. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Amén. Primero, ¿se acuerdan quién era Esteban primero? Diácono. Diácono. Que en medio de una multitud que lo está agrediendo y atacando, y él sabe que lo van a matar, está tan lleno del Espíritu, tan ungido del Espíritu Santo, que su rostro es angelical. Ya no es Esteban. Ahora es el Espíritu Santo que está ahí. Porque era un hombre digno de puro, santo. Por eso que le hablaba del diácono ahorita. Diaconisa, diácono. Ahí tienes, el primer mártir de la iglesia era un diácono. Fue un diácono y sigue siendo un diácono. Pero como dice la palabra, cuando lo atacan, cuando lo persiguen todos, se transforma en un ángel. Porque la maldad de los hombres, la religiosidad de los humanos, es el mejor instrumento para nosotros
llegar a la gloria del Señor. Porque estamos padeciendo justamente lo de Cristo. Por eso Él dijo, en el mundo tendré aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Ahí está Esteban venciendo al mundo junto con Cristo Jesús, o Cristo Jesús, perdón, junto con Esteban, en el Espíritu Santo. En vez de tener temor y miedo, en vez de pedir perdón, ya veremos en el próximo capítulo lo que hace Esteban. Es un hombre, se llenó del Espíritu Santo. Porque cuando lo iban empujando para trancarlo, Esteban dijo, no me empuje, camine, que no me empuje, camine. No. Esteban estaba defendiendo a Cristo Jesús. El ministerio de Cristo le estaba defendiendo a Esteban. Por tanto, todo el que defiende el ministerio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, se llena del Espíritu Santo. Y ahí ve Esteban a empujones. ¿Sabe de cuántas galletas le dieron? ¿Cuánta trompada? Pero iba lleno del Espíritu Santo. Continúa defendiendo la presencia de Cristo en este mundo y diciendo, no hay salvación si no es por Cristo Jesús. Porque los judíos pensaban que se iban a salvar con la ley. Por eso es que Cristo venció la ley, la abolió, porque la ley estaba hecha para salvación de los judíos. Y Jesús le ha dicho, es por mí. No es por ley, no es por obra. Judío, cristiano judío, me está oyendo. Cristo detronó la ley, la abolió. Porque el fundamento de la ley era la salvación del hombre, del ser humano. Y Esteban se lo está tirando en la cara. No es por ley. No es por ley. Ningún Moisés. Ningún, no hablan de Moisés, es Cristo Jesús. Blasfemo, hay que matarte. Pero fue el sacrificio lleno del Espíritu, defendiendo la obra de nuestro Señor. Eso te toca a ti, diácono en la iglesia. Defender la obra del Señor. Y la mejor forma de defender la obra del Señor en estos tiempos es ser un instrumento de su amor. De ese amor que dice la Biblia, todo lo cree, todo lo soporta. De ese amor, sin duda, servidor de ese amor era Esteban. Y le costó la vida, como vamos a ver en el próximo capítulo. Pero a ti y a mí nos toca a todos nosotros ser diácono en la iglesia y ser diácono en la calle. O sea, la palabra diácono del griego, la palabra diácono es para nosotros, servidores todos del Señor. Dios le bendiga. Amén. Yo quiero decir algo. Adelante, tiempo de preguntas. Aquí está micrófono abierto de Ezequiel, del hermano Ezequiel. Adelante. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. 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 Nazaret. Dios bendiga, mi hermano. Nazaret. Dime, hermano. ¿Tú recuerdas cuando estábamos allá en la plaza? Sí, claro. Bueno, ahí una vez el pastor hablaba justamente del trato que tenían que tener los porteros, los diáconos que estaban en la puerta, de la forma que tenían que tratar a las personas que entraban y cosas de eso. Pues se paró una señora y dijo que ella justamente estaba en la iglesia, porque pasando por ahí, acuérdate que se pasaba por la acera, pasando por ahí, un diácono la llamó de una forma tan bonita que ella entró. Amén. Fue tanta la forma que la llamó y la forma como la trató, que ella volvió el siguiente domingo y ya no dejó de ir más nunca. Amén, porque le presentó al Señor.
es una realidad. Le presentó el amor del Señor, se lo entregó. Sí. Yo recuerdo El amor que del Señor no se predica, se entrega. Sí. Y la otra cosa es sobre Esteban. Esteban, los testigos estaban diciendo la verdad, porque él estaba justamente rompiendo con la ley Moisés. Claro que sí. Estaba en eso, no eran falsos, era No, verdaderamente. era un verdadero que estaba diciendo Sí, él. Y lo vamos a ver más adelante. En el próximo sí. capítulo vamos a ver eso. Sí. Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más? Los hermanos nuevos entraron, Luz. No, señor. Ok. ¿Quién más? No veo micrófonos abiertos. Abren los micrófonos. El hermano Roberto tiene su micrófono abierto. Adelante, hermano. Bueno, primeramente, buenas noches y Dios me le bendiga a cada uno de los integrantes que estamos Amén, aquí. amén, hermano Miriano. Sí, aquí presente. Colaborando con... sí, bueno, el doctor, aquí estoy con mi madre, doña Irene. Amén. Y estoy con la señorita Miguelina Jorge. Oh, sí, la Jorge, amiga. Bendiciones, mis hermanas. Bendiciones, doctor. Amén, lo recibo. Muy bien, gracias. Con algo. Se está interrumpiendo, no se escucha nada. Dígame, doctor. Se está interrumpiendo mucho, la señal está mala. Muévase un poquito. Quita la cámara. Sí. Ayúdanos. No puedo. Bien, colaborando con una parte de la que... No estamos escuchando. Sí, ya se le escucha. Cerró su micrófono, hermano Roberto. Ábralo, por favor. ¿Ya me escuchan ahora? Sí. Trate de... Sí. Sí. Adelante. Ok, colaborando con parte de los en otros temas, con respecto a las religiones, que Dios en sí, y lo hemos hablado, Dios no es una religión, Dios no es una religión per se, que por eso es que muchos de los hoy en día llamados a ser cristianos o de cualquier denominación están en uno de los errores más grandes. Y aparte del otro comentario es que en los últimos tiempos estamos dejando la palabra en 4 paredes, no la estamos expandiendo a donde tienen que llegar. Amén. Así es. Por eso le decía que somos diáconos en la iglesia y en la calle. Hay que servir. En cualquier lugar que estemos, llegó Cristo. Si estamos ungidos en el Espíritu. Amén. ¿Alguien más? Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Amén, mi hermana Amén, Margaret. amén. Dios te bendiga más. Hablando, cuando este hermano que terminó de hablar, me vino a la mente un coro que me aprendí hace mucho tiempo. Ay, hermana, no se llame vieja, no se diga vieja. Sí, pero que no, le voy a decir las palabras. Y ese coro me llegó y me transformó y me vino a la mente cuando ese hermano habló. Y dice, enviado soy de Dios, mis manos listas están para poder ir con él a hacer su voluntad. Qué lindo. Los ángeles no son enviados a cambiar a un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Qué lindo. Y son palabras, y como usted dice, Nazaret,
ahora la música que se oye, uno no sabe ni qué es lo que se está oyendo. No. Porque a la verdad que son unas canciones larguísimas y no tienen un contenido que te lo haga recordar, que te mueva, que el Espíritu Santo te convenza de que tú tienes una tarea que hacer si verdaderamente somos llamados discípulos de Cristo. Amén, así es. Porque también tenemos que definirnos. Hay muchos que se dicen cristianos y los que son es creyentes. O crecí. Lamentablemente. Así es. Lamentablemente. Así Así es. que Dios le bendiga y recuérdense Amén. que cada uno de nosotros tiene esa tarea, la misma que le encomendó el Espíritu Santo a Esteban, la tenemos nosotros si es que somos verdaderamente discípulos de Cristo, el Señor. Amén. Amén. Dios me lo Amén. bendiga mucho. Amén. Amén. Dios te bendiga más. ¿Alguien más? Debo recordar a los hermanos que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser diácono también del Espíritu. Porque Amén. el templo es un lugar de oración y de entrega. Entonces, si somos templo, en nuestra puerta como templo, tiene que estar también nuestro espíritu disponible para ser diácono del Señor. Amén. Donde quiera que lleguemos. ¿No hay otra persona por allí? No veo a nadie más con micrófono abierto. Bueno, entonces podemos dar una oportunidad el próximo sábado, mientras tanto. Sí. Vamos a orar para despedirnos si no hay más nadie. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en presencia de su Santo Espíritu, Padre, queremos darle gracias por esta hora, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Gracias por tocar el corazón de mis hermanos. Gracias por usarme como instrumento para llegar hasta ellos, Señor. Toda gloria y honra le pertenece. Yo me retiro de este mundo para que usted tome mi espacio, Señor, y hágase su voluntad sobre todos mis hermanos y hermanas. Que su rostro brille de gozo cada día, que su corazón palpite de alegría cada día, que sus ojos observen la luz de Cristo cada día, que como sol iluminante su alma, Señor, sea un faro de luz para este mundo. Que entendamos que sea el diácono, Señor, es justamente lo que usted nos pidió. Nosotros apenas le hemos puesto nombre, pero usted lo dijo: hacer discípulo, predicar el evangelio, servir a los que hay que servirle. Porque si hay una misión hermosa que hizo su Hijo amado en este mundo, Señor, fue servir. Vino a servirnos. Cristo es el primer diácono del cielo. Es quien nos abrió la puerta para entrar al reino. Es quien nos fue a preparar morada en el reino, Padre. Ese es un diácono para nosotros, el diácono principal al que tenemos que imitar y seguir. Él lo hizo todo, Señor. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para hacer lo que nosotros tenemos que hacer en aras de seguir los pasos de su Hijo amado. Dios de servicio, Dios de amor, Dios de misericordia. Gracias por el ejemplo que nos ha dejado en Cristo Jesús. En ese su Hijo que comparte su gloria que comparte desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea, Padre, bendito sea. Bendito sea Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo. Bendito sea Espíritu Santo, que nos guarde en burbuja de amor. Gracias por todos los hermanos. Dejo en bendición todos los hogares que se abrieron para escuchar la palabra en esta tarde, Señor. Por eso le pido en el nombre de Jesús, morado del Espíritu Santo, sean los corazones
todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones para todos, mis hermanos. Igual. Soy